Algunas escenas de este programa han sido recreadas. La mafia de Nueva York, una organización de bandas salvajes. Para ganar riqueza y poder, blindan sus negocios y matan a cualquiera en su camino. John Gotti fue uno de los miembros de la mafia más crueles. Quería gobernar la ciudad de Nueva York. El FBI tuvo que detenerlo. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. Familia criminal Gambino, John Gotti. John Gotti fue ambicioso, poderoso y despiadado. Gobernó con un estilo sensacionalista. Jugó a la fama con los medios y a las escondidas con el FBI. Lo apodaron Don Teflón. No le importaban los cargos, se escapaba. Soy James Castron, exdirector del FBI en Nueva York. Cuando Gotti llegó al poder en el año 85, el crimen organizado tenía sus tentáculos en muchos negocios legítimos. Como en el ajedrez, los capos estaban protegidos por los peones. El trabajo del FBI era atravesar sus defensas y atrapar al rey. John Gotti, condenado. Nueva York es el hogar del crimen organizado en América. Con intimidación, terror y asesinatos, las 5 familias de la mafia de Nueva York corrompieron sindicatos, realizaron extorsiones y se infiltraron en cada industria importante de la ciudad. Los conflictos entre las familias criminales estallan entre quien controla cuál sindicato o qué industria. Estos conflictos son inevitables y resueltos de forma violenta. En la década de los 70, la familia Gambino surgió como la familia criminal más violenta y la más poderosa de la nación. Al llegar el fin de esa década, el FBI decidió que era momento de detener el reino del terror de la mafia. La agencia de Nueva York creó 5 escuadrones asignados a investigar y atrapar a cada familia criminal. El agente especial Bruce Mau fue asignado para supervisar al escuadrón responsable de atrapar a la familia Gambino. Se percataron de que no atacábamos el crimen organizado en Nueva York, así que formaron escuadrones para atacar a estas familias y acabar con el crimen organizado en Nueva York. Formamos el escuadrón en 1980 y nuestro objetivo era la familia Gambino. Los objetivos principales de Mau fueron los líderes de la familia Gambino. El jefe, Paul Castellano, y su segundo, Neil Delacroce. Castellano tomó el mando de la familia en 1976, cuando Carlos Gambino, líder de la familia, murió de causas naturales. El FBI también tenía en la mira a sus capitanes más poderosos, como John Gotti. Los capitanes controlaban grupos de soldados que llevaban a cabo la actividad delictiva para la familia. Los grupos de Castellano cometerían los crímenes, no así el propio Castellano. Atraparlo parecía imposible. El FBI descubrió que todos los altos mandos de la familia Gambino estaban bien apartados. Dicho ejército era conformado por más de 50 capitanes que controlaban más de 300 soldados. Era una sociedad secreta grande e impenetrable. Se podía acceder a ella solo a través de las cámaras de vigilancia. Pero se aprobó una ley contra el crimen organizado que hizo que ordenar los delitos fuera tan criminal como cometer el propio delito. Para poder enjuiciar con éxito la jerarquía de la familia Gambino, el FBI tenía que grabarlos en secreto hablando de sus actividades delictivas. Mau y su equipo tendrían que trabajar de forma paciente y metódica sobre la compleja estructura de la familia Gambino. Les tomaría años lograr ese objetivo.
¿Me puede ayudar? Soy el agente especial George Gabriel. Los agentes intentaron conocer más hablando con los residentes de los vecindarios en donde actuaba la mafia. Tal vez los reconozca. No. ¿Está seguro? Sí. Observe bien, puede que reconozca a alguien. Mírelas. Obsérvelas bien. Tome su tiempo. Pocas personas quisieron hablar. Solo quienes estaban adentro podían decirle a los agentes quiénes tenían el poder en la familia. Tuvieron que establecerse testigos e informantes que cooperaran. Traicionar a la mafia significaba la muerte. Los informantes serían difíciles de conseguir. Pero algunos estaban dispuestos a hacerlo. La mayoría eran criminales de bajo perfil dispuestos a confesar para evitar juicio y largas sentencias en prisión. Sin importar su interés, les dieron a los agentes algo que no tenían antes: una entrada a las operaciones criminales de la mafia Gambino. Castellano dirigió a la familia como una gran empresa. Apodado dentro de la mafia como el Papa, usó a los sindicatos para fortalecer su dominio en varias industrias de Nueva York. Louis Shilliro, jefe del FBI en Nueva York, era un experto en el crimen organizado. Una de las cosas más influyentes que hizo la familia Gambino fue el control de los sindicatos en Nueva York. Ejercieron una gran influencia con respecto a las personas del sindicato, en cuanto a la industria de construcción y en cuanto a los transportistas y el transporte. Al controlar a los sindicatos de Nueva York, la familia Gambino pudo controlar la construcción y tuvo una gran influencia en el mercado de ropas. Eso generó una enorme cantidad de base financiera para la familia. ¿Tienes los documentos? Castellano sabía cómo mantener sus intereses bajo control. Castellano se percató de lo importante que era gobernar usando el miedo y el terror, y usaba las armas de la familia. Tenía un equipo conocido por matar a personas, desmembrar cuerpos y todo tipo de cosas horribles. Aunque Castellano era el don de los negocios, era un sujeto recio, era impulsivo y temperamental, y te mataría sin pensarlo. Llegar de forma directa a Castellano sería muy difícil. Su hogar en Staten Island era una fortaleza bajo constante vigilancia por guardias armados. También instaló un sofisticado sistema de alarma. Los agentes no tenían pruebas concretas para sugerir que Castellano dirigía los crímenes desde su hogar. Sin aquella evidencia, una corte nunca autorizaría al FBI a colocar micrófonos o interceptar las llamadas en su hogar. Los agentes recorren las calles. Esperaban encontrar un eslabón débil para aprovecharlo, un miembro de la familia dispuesto a exponerse a la vigilancia electrónica. Supieron por los informantes sobre un grupo de la familia Gambino liderado por John Gotti, que operaba en Queens, con el cuartel general en el club privado llamado Birmingham and Fish Club. Algunos de los informantes del FBI estaban cerca de uno de los tenientes de Gotti, un hombre llamado Angelo Ruggiero. Conocida en las calles como la pandilla más viciosa de la familia Gambino, los agentes creyeron haber encontrado al eslabón débil en el grupo de Gotti. Lo hicimos porque tenía un teniente llamado Angelo Ruggiero, quien dirigía las operaciones diarias de Gotti y su equipo. Angelo era un blanco llamativo porque era muy activo, estaba involucrado en muchas actividades. Además, era un gran hablador. Le gustaba hablar de más y era un charlatán. Mao estableció equipos de vigilancia para identificar, grabar y registrar a cada persona que entrara al Club Bergin. Los agentes supieron que John Gotti y su equipo hacían dinero para la familia a través de secuestros, robos de autos, extorsión y operaciones ilegales de juegos de azar. Los agentes supieron por los informantes que Ruggiero hablaba de negocios en el teléfono de su hija.
Él pensaba que la línea a nombre de ella estaba libre de intervención del FBI. El permiso para interceptar un teléfono privado es moderado. Los agentes deben convencer a un juez federal de que el blanco se ha involucrado en actividades delictivas y que es posible que la grabación genere más evidencia. Si las conversaciones no son de carácter delictivo, el dispositivo debe ser desactivado. Las declaraciones del informante bastaron para convencer al juez a finales del 81 de que el teléfono de la hija de Ruggerio debía ser interceptado. El escuadrón de Mau encontró una forma de infiltrarse en la familia Gambino. Las grabaciones del teléfono de Ruggerio demostraron ser una de las grabaciones más exitosas en la historia del FBI. Las conversaciones escuchadas por el FBI fueron abrumadoras. Pero los agentes se dieron cuenta de que Ruggerio también tenía reuniones en su casa con miembros de Gambino. Mau y su escuadrón tenían evidencia suficiente para justificar el colocar un micrófono en la casa de Ruggerio. Los agentes se metieron e instalaron el micrófono en su comedor y se fueron sin dejar rastro. El éxito de la mafia siempre ha residido en su capacidad de estar un paso adelante de la ley. Lo que Mau y su escuadrón no sabían era que Gambino le pagaba a un oficial de alto rango de la agencia. Aunque el topo no sabía detalles específicos, filtró información a los miembros de la familia sobre las investigaciones en curso y las operaciones de vigilancia electrónica. Ruggerio se volvió paranoico al saber que intervinieron su casa. Buscó por toda la casa, pero no encontró nada. No satisfecho, llamó a un profesional para hacer una búsqueda exhaustiva o rastreo de micrófonos. Hola, necesito que revisen mi casa, por favor. Ruggerio ordenó la limpieza por el teléfono intervenido. Cuando el FBI escuchó la conversación, sabían que tenían un problema. 2345 calle Richman. Hay un problema. Llamó a un inspector. Se desactivó de inmediato la intervención del teléfono para evitar la detección. Todo lo que hicimos se perderá. De ser descubierto, destruiría semanas de trabajo y enviaría al escuadrón de vuelta al principio. Y no había nadie tan conversador como Ruggerio. Alguien estuvo aquí. Bien. El inspector llegó con el equipo de detección electrónica más avanzado para el momento. Después de 2 días de registrar toda la casa, estaba listo para informar de sus hallazgos a Ruggerio. 2 días después de la búsqueda de micrófonos en la casa, los agentes arrestaron al hombre que realizó la revisión. Lo que descubrieron fue muy impactante. Le cobró a Ruggerio miles de dólares por su servicio, pero ninguno de sus equipos de detección funcionó. Estafó a la mafia. Por fortuna, le había dicho a Ruggerio que su casa estaba limpia. Fue un golpe de suerte para el FBI. No solo no descubrieron los micrófonos, ahora Ruggerio podía hablar sin inconvenientes en su casa. Y lo hizo sin preocuparse, directo a los micrófonos del FBI. Lentamente, el FBI se acercaba a los altos mandos de la familia Gambino. Para los agentes, las conversaciones valían oro. Cuando Ruggerio se reunió con sus compañeros, el FBI se enteró de una operación importante de tráfico de heroína dirigida por Ruggerio y el hermano menor de John Gotti, Eugene.
Durante un periodo de 6 meses, Angelo y Eugene Gotti distribuyeron más de 50 kilos de heroína solo en Nueva York. El FBI tenía hasta el último detalle grabado. Había una regla dentro de la mafia. El tráfico de drogas estaba prohibido. El castigo por ser atrapado era la ejecución. Sin apelación y sin juicio. Ruggiero no tenía el permiso del jefe para manejar las drogas y sabía las consecuencias. Cualquiera de nuestros amigos que sean atrapados por drogas o que escucharan algo sobre drogas eran asesinados. No hay reuniones de negocios, nada. Los matarían. El gobierno sintió que tenía un caso sólido contra Ruggiero y Eugene Gotti. En septiembre de 1983 fueron acusados de dirigir una red importante de distribución de heroína y obstrucción de la justicia. Aunque todos los acusados pertenecían al grupo de John Gotti, no mencionaron su nombre en las conversaciones grabadas. Pero con la acusación, Castellano descubriría pronto que los hombres de Gotti estaban traficando droga. El descubrimiento de la operación con la heroína no fue la única información valiosa que descubrieron los agentes. Justo antes de su acusación de heroína, Ruggiero se reuniría con otros soldados y hablaría sobre cómo él y John Gotti irían a la casa de Castellano todos los domingos a una reunión. Les daría un resumen de lo sucedido en la casa de Paul. El papá esto, el papá aquello, se enojó con aquel. Todo lo que sucedía en la familia lo sabíamos por Angelo. Al día siguiente llegarían otros soldados y Angelo contaría todo de nuevo. Descubrimos todo lo que pasaba en la familia Gambino gracias a Angelo Ruggiero, John Gotti y Paul Castellano. Basados en el micrófono de Ruggiero, los agentes tenían una posible causa para intervenir la casa del jefe de Gambino, Paul Castellano. Entrar en la casa de Castellano requirió una planificación detallada y una ejecución metódica. Los agentes lograron entrar en la casa y colocar los micrófonos. Poco después comenzaron a grabar las conversaciones que implicaban a Paul Castellano como el jefe de la familia Gambino, el hombre que supervisó una gran cantidad de fraudes que les cuesta a los contribuyentes millones de dólares cada año. Castellano se reuniría con sus capitanes de confianza para hablar sobre negocios. El FBI identificó a uno de esos capitanes como Sammy el Toro Gravano. Como su apodo insinuaba, el Toro era fuerte y agresivo. Era boxeador y un físico culturista. También era el principal sicario de la familia. Gravano generó su dinero para la familia en la industria de la construcción. Era un experto en varias actividades criminales, pero su mejor habilidad era el asesinato. Mientras el FBI continuó investigando a los capitanes de la familia como John Gotti y Sammy el Toro, sus miradas seguían fijas en el jefe. En 1985, 2 años después de que Ruggiero fuera acusado, Paul Castellano fue arrestado y acusado junto con los otros jefes de la familia de Nueva York de docenas de extorsiones federales y conspiración. En libertad bajo fianza, Castellano siguió dirigiendo a la familia, aunque parecía estar concentrado en cómo vencer el caso del gobierno en su contra. John Gotti también enfrentaba sus propios problemas legales. Una investigación independiente liderada por la Fiscalía de los Estados Unidos condujo a la acusación de Gotti y su mentor, el jefe Neil Delacroce, por varios cargos de extorsión. Delacroce y Gotti fueron liberados bajo fianza, permitiéndoles continuar con sus operaciones criminales. Meses después, Delacroce estaba muriendo de cáncer. Había micrófonos en su habitación. Gotti y Ruggiero lo visitaron y el FBI estaba escuchando. Grabaron a Gotti hablando de sus temores de que Castellano podría matarlos a él y a Ruggiero por haber sido descubiertos hablando de sus tratos con drogas y por llevar al FBI a la casa de Castellano. El jefe quería escuchar las cintas del FBI.
De la Croce le prometió a Gotti que haría cualquier cosa en su poder para protegerlo. La lealtad de la Croce hacia Gotti estaba causando una ruptura en la familia. Estaba evadiendo al jefe, rehusándose de entregar las cintas a Castellano. La familia Gambino se estaba dividiendo. A principios de diciembre de 1985, Neil de la Croce, el segundo al mando de la familia Gambino, muere de cáncer en su hogar. El 16 de diciembre, 2 semanas después de la muerte de la Croce, Castellano y su nuevo lugarteniente, Tommy Bilotti, se detienen en un restaurante lujoso en el centro de Manhattan para cenar con algunos socios. Al salir del automóvil, varios hombres se les acercaron y comenzaron a disparar. Castellano y Bilotti no vieron a los atacantes. Fueron asesinados al instante. Cuando asesinan al jefe de una familia, el FBI piensa que la persona responsable es la que suele dar un paso al frente y asume el liderazgo de la familia. Era tradición de la mafia rendir homenaje al nuevo jefe, mostrarle respeto. 2 semanas después del asesinato, los agentes vieron a varios miembros de alto nivel de la familia Gambino entrar en el club Bergin Holland Fish. Se estaban reuniendo con John Gotti. El agente Mao y su escuadrón tendrían que planear de nuevo el ataque a los altos mandos de Gambino. John Gotti era el nuevo jefe de la familia. Los agentes reconstruyeron su historial criminal y rastrearon su ascenso al poder. John Gotti se convirtió en un asociado de la familia Gambino alrededor de 1970. Impresionó al jefe en 1973 al matar al hombre que secuestró y asesinó a un pariente de Carlos Gambino. Gotti cumplió 2 años de prisión antes de su libertad condicional. Al ser liberado, ganó el respeto dentro de la familia. Comenzó a ganar una gran cantidad de dinero para la familia a través de préstamos y juegos de azar. No, de nuevo. Lo siento. Perdiste. En su vecindario se convirtió en una especie de héroe, organizando grandes fiestas del 4 de julio cada año con fuegos artificiales. El agente especial George Gabriel fue asignado al escuadrón de Mao en 1985. Rápidamente se convirtió en un experto en John Gotti. Se encargó de las ancianas que lo necesitaban. Si tenía dinero en el bolsillo, lo daba. De cierta forma era un Robin Hood en su vecindario. Así era su forma de actuar. Pero, ¿de dónde sacaba el dinero? Matando, robando, manipulando, sobornando, controlando negocios que a fin de cuentas eran ilegales. Además, si a alguien no le gustaba, si no estaba del lado de John, lo mataba. No tenía ninguna piedad, lo mataba. No había forma de evitarlo. Ahora Gotti era el rey. Estaba al mando de una red criminal multimillonaria, hecha de estafas que no sabía que existían. Tenía mucho que aprender. Con los micrófonos y la vigilancia, el agente especial Gabriel y el resto del escuadrón del FBI aprendieron con él. John Gotti se hizo cargo de la familia y tuvo que aprender cuáles eran los negocios. Y a medida que los conocía, nosotros también. ¿Quién poseía qué industrias? ¿Quién estaba recabando qué dinero? Les pedía a los capitanes que le dieran una lista de todos los soldados y sus equipos para así saber quién está en su familia y cuántos. Gotti era el jefe, pero todavía tenía problemas legales. 6 meses después de convertirse en el jefe, fue enviado a la cárcel a la espera de un juicio por apuestas y estafa. Pero la cárcel no lo detuvo. Desde su celda, Gotti ordenó un asesinato. Fue en contra de Robert Di Bernardo, quien fue un socio cercano de Gotti. El asesinato de Di Bernardo fue organizado por Angelo Ruggiero, quien esperaba juicio por la acusación de narcotráfico del 83.
Angelo es uno de los pocos que tiene acceso a John en la cárcel, y él le dice que Robert DiBernardo está hablando mal de John a sus espaldas. El jefe ha vuelto. Está diciendo que John no es apto para ser el jefe y que deberían nombrar a alguien más como el jefe. Angelo quiere que suceda porque le debe mucho dinero a Robert DiBernardo y no quiere pagárselo. Estaba revisando estos contratos. Aquí hay algo extraño, ¿sabes? De parte de Gotti, Ruggerio le pidió a Sammy el Toro Gravano que organizara el ataque. ¿Quieres café? Sí, me gustaría un café. Trae un café. El 5 de junio de 1986, DiBernardo se presentó en una reunión en la oficina de construcción de Gravano. Todos lo saludaron como siempre. DiBernardo no debió sospechar nada. Oye, con respecto a los contratos... Le dispararon en la cabeza por detrás. Su cuerpo nunca fue encontrado. El FBI supo de su muerte por los informantes. Los agentes creían que el grupo de Gotti era el responsable del asesinato, pero necesitaban pruebas. En agosto de 1986, 2 meses después del ataque a DiBernardo, Gotti fue a juicio por las acusaciones de apuestas y de préstamos 2 años antes. Pero Gotti no era el objetivo principal en esa acusación. El caso fue armado en un principio para atrapar al terrateniente Neil Delacroce. El caso contra Gotti nunca fue sólido, pero un fiscal ambicioso vio la oportunidad de condenar a un jefe de la mafia. Aunque el caso no involucró al escuadrón de Mau, envió a George Gabriel a observar el juicio. Durante el descanso en el proceso, Gabriel se encontró cara a cara con su adversario. Me presenté, le dije, me llamo George Gabriel, del FBI. Trabajo en el escuadrón de Bruce Mau. Me dijo, dile que estaré en casa en 6 semanas. Voy a ganar esta. Le dije, le daré tu mensaje. Y si lo haces, te felicitaré porque habrá sido un buen trabajo de tu parte. Él dice, bien, espero verte. El 13 de marzo de 1987, Gotti fue absuelto de todos los cargos. George Gabriel cumplió su promesa. Después del veredicto, Gabriel fue al club Bergin Hunt and Fish en Queens, en donde Gotti tenía una fiesta de absolución. Felicitaciones. Te dije que sería el primero en felicitarte. Estoy impresionado. Te lo dije. Felicitó a Gotti. Para la prensa, el público y los fiscales, John Gotti parecía intocable. Fuera de prisión, John Gotti reasumió su estatus de celebridad. En la ciudad fue visto en buenos restaurantes y clubes nocturnos, siempre muy bien vestido. Antes era conocido como Don Elegante. Ahora, con su absolución, se ganó el título de Don Teflón. Los cargos le deslizaban. Para los medios fue honrado como el perdedor que se enfrentó al gobierno y lo venció. Pero ahora era el turno de Mau de armar un caso contra Gotti. Me molesta cuando honran a un sujeto como él. Para mí es un ladrón, un criminal, un terrorista. No cree en nuestro gobierno, no cree en votar ni en las iglesias ni en las familias. Es un asesino en masa. ¿Cómo puedes honrar a este sujeto o volverlo un modelo a seguir? Es muy molesto para mí. ¡Por el amor de Dios! Para armar un caso en contra de Gotti, Mau tuvo que averiguar en dónde dirigía su negocio. Los micrófonos del FBI colocados en el club Bergin Hunt and Fish no servían. Desde que se convirtió en jefe, Gotti no pasaba mucho tiempo allí. El escuadrón se respaldó sobre los informantes para averiguar en dónde Gotti realizaba sus reuniones de alto nivel. ¿Dónde se reúne? Le tomó 8 meses, pero a principios de 1988 encontraron la nueva sede de Gotti. Gotti convirtió el club Revenite en Little Italy en su cuartel general. Fue un gesto simbólico por parte de Gotti. El Revenite era el antiguo club de su mentor, Neil Delacroce. Gotti se reuniría aquí con sus capitanes para dirigir los negocios. Los agentes alquilaron un apartamento al final de la calle Revenite. Se instaló una cámara de largo alcance para registrar a todos los que entraban y salían del club.
En febrero de 1988, el FBI obtuvo la aprobación de la corte para colocar micrófonos en el Rivernight. Con 30 o 40 personas en la habitación, era difícil descifrar las conversaciones. Porque siempre había cintas de ruidos blancos reproduciéndose en el club. Escuchar las conversaciones con eso era imposible. Pero el FBI tenía que tener las órdenes de John Gotti grabadas para acusarlo de dirigir la familia Gambino. Hasta ahora, los micrófonos en el Rivernight no han generado mucha evidencia. Gotti siempre sospechó que estaba siendo escuchado por el FBI y encontró la forma de evitar que lo escucharan. No, espera. John Gotti era conocido porque siempre hablaba mientras caminaba. Cuando tenía que discutir sobre algo secreto con esa persona, no todos los negocios eran conocidos por toda la mafia. A veces, cuando un capitán tenía que hablar con su jefe, John Gotti tomaba a esa persona e irían afuera. Al salir, estaban evitando la posibilidad de ser escuchados. Sin importar lo que hicieran los agentes, parecía que la mafia anticipaba sus movimientos, a veces incluso los provocaban. ¡Hey! ¿Están ahí? Cuando estaba en la camioneta afuera del Rivernight, golpeaban cada camioneta en la calle y susurraban: "Sabemos que están allí". Siempre me enojaba. Haces lo posible por no hacerlo, pero pasa. Y debes soportarlo. John Gotti ordenó otros ataques lejos del alcance de los micrófonos del FBI. Esta vez fue Louis Melito, un soldado de Gambino cuya lealtad hacia Gotti era sospechosa. Gotti sintió que Melito era una amenaza para la familia, dado que Melito fue un socio cercano de Paul Castellano y de Tommy Bilotti. Sammy el Toro aceptó en supervisar el ataque. Él tampoco encontró uso para Melito. Sammy sentía que estaba intentando entrar a la industria de la construcción. Le dispararon a Melito bajo la supervisión de Gravano. Sacaron su cuerpo y nunca lo encontraron. El FBI supo del ataque a través de los rumores de los informantes. Pero de nuevo no había evidencia sólida sobre Gotti para arrestarlo. Gotti estaba ordenando asesinatos justo enfrente del FBI. El juego del gato y el ratón aumentó y también lo hizo la presión sobre el FBI para evitar que ordene más asesinatos. Mao sabía que estaba pasando algo por alto. Gotti debe estar hablando, pero el FBI no sabía en dónde. En diciembre de 1988, Bruce Mao decidió que era hora de cortar la grabación y reagruparse. Fue un momento muy frustrante porque sabíamos que estábamos cerca. Teníamos a estos sujetos en video, los veíamos entrar y salir, vimos las caminatas en la calle, estábamos muy cerca, pero muy lejos de alcanzar nuestros objetivos. Se apagaron los micrófonos, pero el escuadrón de Gambino del FBI no se rindió. Establecieron un nuevo informante que les contó que a veces Gotti estaba en una conversación intensa con uno de sus hombres en el Rivernight. Luego de pronto dejarían la mesa e irían por un pasillo detrás del club. Por lo general desaparecían unos 10 o 15 minutos. Las reuniones en el pasillo eran sin duda incriminatorias. Y en un pasillo silencioso, los micrófonos del FBI podían captar las conversaciones. El escuadrón de inmediato aprovechó la oportunidad. En octubre del 89, colocaron micrófonos en el pasillo. Grabaron la reunión de Gotti con varios miembros de la familia Gambino. El micrófono generó pruebas contra Gotti, pero no la evidencia que necesitaban para encerrarlo de por vida. Gotti tenía que reunirse con sus hombres en otro lugar dentro del edificio. Un lugar donde se sintiera a salvo y seguro.
Son $50,000. De acuerdo. En otoño del 89, los agentes supieron de los informantes sobre otra ubicación dentro del edificio que Gotti visitaba. Nettie Cirelli era viuda. Su esposo Michael fue el portero del Club Revenite. Cuando murió, ella permaneció en el apartamento que compartían a 2 pisos arriba del club. Se creía que Gotti usó el apartamento de la señora Cirelli para hablar sobre negocios familiares. Entrar en el apartamento de la señora Cirelli sin ser detectados iba a ser un problema. No salía mucho. Cuando el Escuadrón de Operaciones Especiales del FBI trató de encontrar la manera de entrar, los agentes descubrieron que la señora Cirelli dejaría la ciudad en las vacaciones de Acción de Gracias. Era la oportunidad que habían estado esperando. Los agentes se pusieron a trabajar. Entraron en el apartamento en medio de la noche y colocaron los micrófonos. El 30 de noviembre de 1989, la primera conversación grabada en el apartamento de la señora Cirelli se escuchó de forma clara. Todos los participantes hablaron sin trabas. Hablaron sin inconvenientes, sin usar códigos ni palabras ni lenguajes de señas como solían hacer cuando sospechaban de un micrófono. Durante semanas, los agentes escucharon las conversaciones del apartamento. El 12 de diciembre de 1989 obtuvieron la mayor revelación que podrían haber esperado. Ese día, Gotti y su lugarteniente Frank Lacascio estaban en el apartamento. En una conversación sin sentido, Gotti dejó una pista que luego lo perjudicaría. Explicó las estafas de los sindicatos y otros crímenes. Habló sobre ordenar los asesinatos de varias personas. Los agentes que esa noche vigilaban a Gotti apenas podían creer lo que escuchaban. Lo más impactante para los agentes fue lo que escucharon decir de Gotti sobre Sammy Gravano. Durante más de una hora, Gotti dijo barbaridades de Sammy. Dijo que Gravano se estaba volviendo codicioso, tomando demasiado de las ganancias del negocio de construcción. Se estaba volviendo muy activo en la familia, no respetaba la autoridad de Gotti. Gotti indicó que los 2 asesinatos que había ordenado eran el resultado de Sammy protegiendo sus propios intereses. Según Gotti, Sammy lo engañó para que asesinara a Di Bernardo y a Melito. Fue una conversación importante porque durante este largo discurso, John confesó 2 asesinatos. Confesó haber ordenado el ataque a Robert Di Bernardo y el ataque a Louis Melito, ambos ante la insistencia de Gravano de asesinarlos. También habló sobre un tercer sujeto llamado Louis Di Bono, a quien iba a asesinar otro compañero de Sammy. John también detalló su control sobre los diferentes sindicatos. También detalló cuánto dinero ganaba en esas actividades ilegales. Era nuestra evidencia definitiva, era la mejor cinta de toda la vigilancia electrónica. Está tardando demasiado. Luego de grabar un par de conversaciones más, el micrófono del apartamento se apagó en mayo de 1990. Para el Escuadrón Gambino de Mao, todos los años de paciencia al fin dieron sus frutos. Tenían la mejor evidencia que podían imaginar y fue el propio John Gotti. Durante los próximos meses, los agentes prepararon su caso en contra de Gotti. El caso contra los altos mandos de la familia Gambino, que comenzó una década antes, estaba por llegar a su fin. El 12 de diciembre de 1990, exactamente un año después de la conversación de Gotti, el agente especial George Gabriel y otros 2 se dirigieron al Club Revenite. Su propósito era arrestar a John Gotti, a Sammy Gravano y a Frank Lacascio. Los oficiales de refuerzo estaban detrás, o eso pensaba Gabriel. Cuando entré al club para arrestarlos, ellos ordenaron un café. Mi compañero, uno de los oficiales y yo ingresamos al club antes que el resto del equipo de arresto.
Ingresamos un minuto antes que todos. Así que nos encontramos en el clásico "te tenemos rodeado" y miramos detrás de nosotros y no había nadie allí. Pero no fue un problema. Todos cumplieron con lo que pedimos. E incluso John o Sammy preguntaron si podían tomar su taza de café. Dije que sí, adelante. Tenemos mucho tiempo antes de irnos. En su camino a ser procesado, Gotti le preguntó al agente Gabriel sobre qué se le acusaba. Gabriel revisó la lista y le contó a Gotti de las conversaciones grabadas, sobre todo la del pasillo y del apartamento. Ante eso, Gotti no dijo nada. Días después, en una audiencia preliminar, los 3 acusados escucharon parte de las cintas del FBI. Reprodujeron una parte de la conversación del 12 de diciembre. Sammy Gravano escuchó a Gotti hablando mal de él. Por primera vez en su vida, John Gotti estaba avergonzado. No podía creer lo que estaba sucediendo. Sammy estaba más rojo que un tomate de la furia. Y seguían mirándose el uno al otro como, ¿qué está sucediendo aquí? Pero esa cinta sembró la idea en la mente de Gravano de que él y John Gotti no podían coexistir. Uno tendría que matar al otro si alguna vez salían de prisión. Después de escuchar la grabación, Gravano se dio cuenta de que la defensa de Gotti sería culparlo por los asesinatos. Gravano sabía que sería víctima de una trampa. El 8 de noviembre de 1991, Gravano decidió cooperar con el FBI y contarles todo lo que sabía sobre la familia Gambino. Completó todos los detalles que faltaban en las grabaciones sobre cómo él y Gotti cometieron los crímenes en nombre de la familia Gambino y se mantuvieron un paso adelante de las fuerzas de la ley. Gravano preparó los pagos del jurado y de un oficial de alto mando que había estado suministrando información clasificada a Gotti. Los miembros del jurado y el oficial corrupto fueron acusados y enviados a prisión. Gabriel al fin descubrió por qué Gotti pudo evitar con éxito los juicios. Presumía delante de todos. Le gané al gobierno, no tienen nada contra mí. La verdad es que compró al jurado. Sammy Gravano le pagó a un miembro del jurado $60,000 para abandonar el caso. Y así fue como ganó su caso. La pregunta que más necesitaba una respuesta era sobre el asesinato de Castellano. Gracias a Gravano, el FBI descubrió la verdad. Se sembró la idea del asesinato de Castellano cuando Angelo Ruggiero y Eugene Gotti fueron acusados de distribución de heroína en 1983. La operación prohibida ya no podía ser silenciada por el jefe. Castellano descubrió que el caso del gobierno se basó en las grabaciones del FBI de Ruggiero. Castellano estaba furioso. Él mismo quería escuchar las cintas. Los eventos comenzaron a acumularse. En 1984, la defensa obtuvo las cintas y por primera vez todos escucharon a Angelo hablando sobre el tráfico de heroína, el uso de la casa de Castellano, reuniones de comisiones y demás. Por lo que, en 1984, Castellano, como jefe de la familia, le pidió a Ruggiero una copia de las cintas. La tensión entre Gotti y Castellano fue controlada por De la Croce. Cuando De la Croce murió, las barreras se derrumbaron. ¿Cómo marcha el negocio? ¿Bien? Días después de la muerte de la Croce, Castellano llamó a sus capitanes a una reunión. Tommy Bilotti reemplazaría a De la Croce como lugarteniente. Más alarmante, Castellano declaró que el grupo de Gotti se disolvería. Sus hombres irían a otros grupos. Al fin, Castellano había escuchado las cintas de Ruggiero. Le dieron al gobierno un caso tan bueno que después del juicio probablemente no quedaría nada del grupo de Gotti. Gotti estaba furioso y sabía que él era un blanco. Tiene que haber seguridad. Hubo quejas entre los miembros de que Castellano estaba preocupado por sus problemas legales y no estaba prestando atención a la familia. Algunos pensaron que estaba guardando mucho dinero para sí mismo y no repartiéndolo entre los soldados y los capitanes. Gotti comenzó a tomar el control. Hizo que Angelo Ruggiero les hablara a 3 de las 4 familias. Quería saber si harían la vista gorda si algo le llegara a pasar a Castellano. Las familias dijeron que no interferirían.
Gotti escogió con precaución a algunos soldados para el ataque. Hubo un miembro en particular de Gambino cuyo apoyo sería vital para que el ataque tuviera éxito. Ruggerio fue enviado a preguntarle a Sammy Gravano si participaría en el asesinato de Castellano. Gravano aceptó. Estaba al tanto de la división dentro de la familia. También sabía que John Gotti era lo bastante poderoso para lograr asesinar al jefe. Cuando las otras familias acordaron mantenerse al margen, Sammy sabía que la mejor jugada era apoyar a Gotti. Gotti armó un equipo de 5 miembros de la familia Gambino para planear el asesinato de Castellano. Se hicieron llamar el Puño de los 5. Atacar al jefe de la familia más grande de la mafia fue una labor memorable. El Puño tendría que ubicar a Castellano lejos de sus seguidores. Y sabían que Castellano estaba bajo constante vigilancia de la ley. El ataque debe ser en algún lugar en donde el FBI no pueda seguirlo. Su mejor oportunidad llegó en diciembre de 1985. Castellano les pidió a 5 de sus capitanes que se reunieran con él para cenar en Spark Steakhouse en Manhattan. Pero uno de los capitanes era miembro del Puño. La noche antes del ataque, el Puño se reunió en una oficina de construcción usada por Gravano. Contrataron a 4 asesinos, 2 para Castellano y 2 para su chofer y segundo al mando, Tommy Bilotti. Los asesinatos fueron planeados con detalle. El 16 de diciembre, el equipo se reunió en un parque a 2 kilómetros de Sparks. Los 4 asesinos vestían igual, un sombrero negro y un abrigo claro. Si los testigos los veían, lo más probable era que los recordaran por lo que llevaban en vez de sus rostros. Los 2 primeros asesinos debían esperar afuera de Sparks. Angelo Ruggerio fue uno de los 4 refuerzos que bloquearía todas las vías de escape. Gotti y Gravano observaban desde la calle en su auto estacionado, listos para disparar de ser necesario. Si algo salía mal, si fallaba en la calle, debían entrar en Sparks disparando hasta asesinar a Castellano y a Bilotti. Sin importar quién se interpusiera, Castellano y Bilotti debían morir. Era de noche cuando Gotti y Gravano se dirigieron hacia Spark Steakhouse. Los asesinos estaban en posición. Gotti y Gravano encontraron una posición estratégica, un puesto de estacionamiento en una intersección en la calle del restaurante. Esperaron en el auto. Castellano llegó tarde. Tal vez le avisaron sobre la conspiración en su contra. A mitad de una conversación con Gotti, Gravano miró hacia su izquierda y se asustó por lo que vio. Era un auto negro con Bilotti al volante y Castellano a su lado. Por un instante Gravano y Gotti pensaron que los verían. Pero la luz cambió y el auto avanzó. Están en un auto negro. Gravano avisó por radio. Era el momento. Cuando Bilotti detuvo el auto en la acera, los asesinos avanzaron. Paul Castellano y Tommy Bilotti yacían fuera del auto, cada uno con 6 disparos.
Según Gravano, Gotti se alivió al ver los cuerpos tumbados en el pavimento mientras pasaban. Tenían que asegurarse de que Castellano estaba muerto. El recuento detallado de Gravano puso fin a la especulación. Como parte de su acuerdo, Gravano testificó en contra de su antiguo jefe. Reconoció su papel en 19 asesinatos de la mafia. Sirvió 5 años en prisión e ingresó al programa de protección de testigos. El 2 de abril de 1991, John Gotti fue declarado culpable de 5 asesinatos, incluidos los de Paul Castellano y Tommy Bilotti. También fue declarado culpable de otros crímenes como obstrucción a la justicia y crimen organizado. Incluyeron el soborno de un oficial, la manipulación de jurados, juegos de azar, apuestas, evasión de impuestos e intento de asesinato. John Gotti viviría su vida en una prisión federal, despojado de su público, sus trajes costosos y de su estilo extravagante. Murió en un hospital de la prisión el 10 de junio de 2002. Las medidas del FBI en el crimen organizado están funcionando. Louis Shillito, líder de la agencia de Nueva York, es optimista sobre el futuro de Nueva York. Hoy las personas pueden construir un edificio en Nueva York sin ser extorsionados por la familia de la Cosa Nostra. Creo que pueden recoger la basura de un restaurante de Nueva York sin ser amenazados, si no la recoge un recolector en particular. Las personas hoy pueden competir en el mercado de pescado de Fulton sin la necesidad de pagar a una de las familias criminales de Nueva York. Así que hemos avanzado, sin duda. Creo que aún queda mucho por hacer, pero creo que en general las personas de Nueva York están comenzando a sentir los efectos del esfuerzo. La batalla continúa en Nueva York. Las familias de la mafia continúan saqueando y siguen matando. Pero gracias a los esfuerzos continuos del FBI, las personas de Nueva York comienzan a sentir alivio a medida de que más y más mafiosos como John Gotti son sacados de las calles. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. El sol y las playas del sur de la Florida cautivan a todo tipo de personas. Jóvenes aspirantes a modelos vienen hasta acá esperando ser descubiertas. A principios de febrero de 1984, los sueños de estrellato se tornaron en pesadillas cuando varias jóvenes mujeres desaparecieron. Ese fue el comienzo de una serie de asesinatos crueles y aterradores que se extendieron por el país. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. El trabajo de una modelo es atraer la atención del público. Pero en 1984, algunas aspirantes comenzaron a atraer publicidad de una forma nueva y horrible. Los sueños de glamour se transformaron en pesadillas cuando varias jóvenes desaparecieron y luego fueron halladas, torturadas y asesinadas. Soy Giles Gangstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Cuando surge un sospechoso, la lista del FBI de los 10 más buscados se convierte en la herramienta que utilizamos para tratar de encontrarlo. El asesino de modelos. La prometedora vida de Bess Kenyon llegó a un final violento el 5 de marzo de 1984. La atractiva joven de 23 años soñaba con convertirse en una modelo. Incluso había llegado a ser finalista en el concurso de Miss Florida. Pero todas sus esperanzas le fueron truncadas la tarde de ese lunes. Al día siguiente, los padres de Beth reportaron la desaparición a la policía de Miami. Tan solo la catalogaron como una persona desaparecida y explicaron que muchas chicas de su edad se alejan por varias razones sin avisar a sus padres. Siéntense, por favor.
Pero los Kenyon sabían que su hija no era de las que se esfumaba luego de unos días de fiesta. Entonces contrataron al detective privado Ken Whitaker y a su hijo Ken Jr. para que investigaran. Los Kenyon le dijeron a los Whitaker que Beth trabajaba como maestra de niños con trastornos emocionales. Era una joven responsable y mantenía una relación estrecha con su familia. Sí, esto es muy extraño. Esto es... Temiendo que algo le hubiese sucedido a Beth, los Kenyon habían ido al apartamento de su hija en el condado de North Dade en busca de cualquier cosa que los ayudara a encontrarla. Pero solo encontraron una libreta de direcciones y un álbum de fotografías. Alguien con quien ella salía. Equipados con unas pocas fotografías de Beth y sus amigos, los investigadores se pusieron a trabajar. Padre e hijo lograron determinar con rapidez los últimos pasos de Beth Kenyon. Ken Whitaker Jr. habló con el empleado de una gasolinera cerca de la escuela donde Beth trabajaba. Ken le mostró varias fotografías al empleado. ¿Vio a esta persona hace un par de días? Él recordaba a Beth con claridad, pero también reconoció a alguien más en las fotos. Un hombre que acompañaba a Beth la tarde en la que desapareció. Su nombre era Christopher Wilder. El 11 de marzo, 6 días luego de la desaparición de Beth, los investigadores contactaron a Wilder por teléfono. Él negó saber dónde estaba Beth, pero invitó a los Whitaker a su casa para hablar más sobre ella. Pero cuando Wilder no les abrió la puerta, los investigadores escépticos decidieron echar un vistazo. Sabían que él era un contratista de obras exitoso y un autoproclamado fotógrafo de modas. Los Kenyon le habían dicho a padre e hijo que Wilder le había propuesto matrimonio a su hija, pero que ella lo había rechazado dejándolo descontento y molesto. Al revisar la basura, los Whitaker encontraron una fotografía. Parecía una foto inocente por encima, pero para unos ojos entrenados significaba mucho más. Los investigadores pronto descubrieron que Christopher Wilder había corrido el Grand Prix de Miami. El 26 de febrero de 1984 terminó en el puesto 17 y había ganado $400. El día de la carrera también fue la última vez que alguien vio a Rosario González. La veinteañera trabajaba para una empresa publicitaria distribuyendo aspirinas gratis en el Grand Prix. La prensa de Miami seguía agitada por la misteriosa desaparición de González. Ella se había desvanecido solo 5 días antes de Beth Kenyon. Los investigadores descubrieron que Wilder conocía a González. Ella había modelado para él en sesiones fotográficas aficionadas. Fue una conexión determinante, pues las dos mujeres desaparecidas, Beth Kenyon y Rosario González, fueron vinculadas a través de Christopher Wilder. Con esta información, el señor y la señora Kenyon buscaron la ayuda del FBI. El agente especial John Hanlon de la Unidad de Crímenes Violentos del FBI en Miami recuerda el encuentro. El 12 de marzo, los Kenyon vinieron a la oficina para exigir una participación más activa del FBI, pero no teníamos jurisdicción en ese momento y no había evidencia de un secuestro. En un intento para presionar a Wilder, los investigadores privados de los Kenyon filtraron sus hallazgos al Miami Herald. La historia fue publicada el 16 de marzo de 1984. Aunque el artículo no mencionaba el nombre de Christopher Wilder, claramente lo acusaba. El reportaje describió al hombre que vinculaba a González y a Kenyon como un contratista local, piloto de carreras, fotógrafo aficionado y oriundo de Australia. Era Wilder, sin dudas. A pesar de que el FBI no tenía jurisdicción en él, el agente especial supervisor Gordon McNeil ya había comenzado a investigar el caso. Esta conexión atrajo mi interés, por lo que decidí abrir una investigación preliminar de secuestro para verificar una posible violación de la ley federal. Los agentes McNeil y Hanlon determinaron que Wilder era un posible sospechoso,
Tenía un historial criminal que se remontaba a su nativa Australia, donde había salido bajo fianza por un cargo de abuso sexual. Días después, el 21 de marzo, los agentes fueron notificados sobre un incidente que les permitió abrir una investigación completa. Una llamada telefónica a la oficina del FBI en Miami reportó que una mujer de Tallahassee, Florida, había sido secuestrada y llevada, pasando los límites del estado, hasta Georgia, donde había escapado. La descripción inicial de su agresor coincidía con la de Christopher Wilder. ¿Estás bien? El agente especial Hamlin viajó a Georgia para escuchar el relato de la víctima. Fue una pesadilla. Oh, disculpa, tienes una Hola, visita. soy el agente especial John Hanlon del FBI y necesito... Linda Grover, de 19 años, le dijo a Hanlon que había ido de compras a Tallahassee, Florida, cuando un hombre se le acercó para ofrecerle trabajo como modelo. Portadas de revistas. Tengo cualquier número de contactos. Es un trabajo muy emocionante. Alegando ser un fotógrafo, el desconocido la invitó a su auto para que ella viera su portafolio. Fue a media tarde en un lugar muy concurrido y Linda dijo que sintió que no había nada que temer. No. ¿Con una cara tan linda como la tuya? Cuando él le preguntó si había modelado alguna vez, ella dijo que no. Él la halagó con comentarios sobre lo hermosa que era y le prometió colocarla en la portada de Vogue. Pero Linda indicó que cuando ellos llegaron a su auto, el fotógrafo comenzó a cambiar su historia. Afirmó que había dejado su portafolio en su estudio y le pidió a Linda que lo acompañara hasta allá para buscarlo. Cuando ella titubeó, el hombre la atacó y la empujó dentro del auto. La golpeó detrás de su cabeza y todo se oscureció por completo. Él me golpeó. Cuando ella recobró la conciencia, estaba recorriendo un camino rural. Cuando su secuestrador vio que volvía en sí, detuvo el auto en un lugar apartado. Sacó a rastras a Linda del auto, advirtiéndole que si trataba de escapar, la mataría. Aprisionó su cuello con sus manos y la estranguló hasta que perdió el sentido. La siguiente vez que despertó, estaba envuelta en un saco de dormir, tendida sobre la cama de una habitación de un motel barato. Una vez más la amenazó con asesinarla si trataba de escapar. No te muevas. La ató a la cama y cerró sus ojos con un pegamento muy fuerte. En las siguientes horas, el secuestrador violó, golpeó y torturó varias veces a Linda Grover. Cuando desobedecía sus órdenes, la aturdía con un cable que había convertido en un artefacto para electrocutar. El abuso fue tan intenso que Linda comprendió que estaría muerta antes de que alguien la encontrara. ¿Crees que podrías reconocer el auto? Logró soltarse y se encerró en el baño. ¡Ayúdeme! ¡Auxilio! Golpeó las paredes y gritó para pedir ayuda. ¡Por favor, ayúdeme! ¡Detente! ¡Auxilio! ¡Detente! ¡Auxilio! ¡Detente! ¡Auxilio! ¡Hey! ¡Alguien que me ayude! ¡Detente ahora! ¡Quiero salir! ¡Detente! ¡Detente! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Te lo advierto! El violador entró en pánico, tomó lo que pudo y huyó. El agente Hanlon le mostró a Grover una serie de fotografías y le preguntó si podía identificar al agresor. No tuve la menor duda al respecto. Había pasado horas con esta persona y ese era él. Lo identifiqué sin dudar. Era Christopher Wilder.
Ahora con 35 años, candidata a un doctorado y madre soltera, la determinación de Linda Grover fue la que le salvó la vida. Eso también la convirtió en una testigo muy importante, dispuesta a arriesgarlo todo por el arresto de su agresor. Estuve en el hospital durante una semana, o algo así, y luego tuve que irme del país mientras él seguía fugitivo, porque les preocupaba mi seguridad personal y les preocupaba la seguridad de mi familia. Tan atroz fue la traumática experiencia de Grover que se logró elevar la investigación a la categoría de un caso federal. Debido a que había sido secuestrada a través de límites estatales, ahora el FBI poseía jurisdicción total. Christopher Wilder ahora era solicitado por el secuestro y violación de Linda Grover y se mantenía como el sospechoso principal de las desapariciones de Rosario González y Beth Kenyon. Era obvio que ahora se trataba de una violación federal y teníamos todos los argumentos para destinar todos los recursos del FBI en este caso. Sin saber exactamente dónde encontrar a Wilder, un equipo de agentes irrumpió en su casa de forma contundente. ¡FBI! ¡FBI! Derribando su puerta, ingresaron preparados para arrestar al sospechoso. Despejado. ¡Despejado! ¡Despejado! Despejado. Pero encontraron una casa vacía. ¡Despejado! Todo despejado. Wilder la había abandonado desde hacía tiempo. Había huido con días de ventaja sobre los agentes federales, y cada minuto que seguía libre ponía en riesgo a alguna otra mujer. Una cacería desesperada había comenzado. Marzo 1984. Los agentes del FBI realizaron un meticuloso registro de la casa abandonada, perteneciente a Christopher Wilder. 2 mujeres estaban desaparecidas, presuntamente asesinadas a manos de él. Una tercera apenas había escapado con vida luego de su secuestro y violación. Los agentes necesitaban algo que los vinculara con el paradero actual del sospechoso. ¿Te gustaba decorar? ¿A dónde se habrá ido? ¿Dónde estará? Pero antes de irse, Wilder había preparado su casa para cualquier investigador. El lugar estaba impecable. En principio no había huellas dactilares en la casa de Wilder. Siempre se encuentran huellas dactilares dentro de cualquier vivienda. Parecía que todo había sido limpiado por completo. No, la verdad es... El FBI y las autoridades locales hicieron averiguaciones en Miami y West Palm Beach, pero nadie reportó haber visto o escuchado de Wilder desde que había dejado a Linda Grover en un motel de Georgia. El FBI alertó a la policía para que estuvieran atentos al auto de Wilder. Le solicitaron a bancos y compañías de tarjetas de crédito que vigilaran cualquier transacción que pudiera realizar. Pero los sistemas informáticos de 1984 eran lentos, las pistas se diluían y a menudo ya era muy tarde para dar una respuesta rápida. Esas pistas que obtuvimos no pudieron ser comprobadas. Porque... El 21 de marzo de 1984, un técnico en reparaciones de Florida Central notó algo inusual en un arroyo poco profundo. Era el cuerpo apenas reconocible de una mujer joven. Luego fue identificada como Teresa Ferguson, de 21 años. Testigos la vieron por última vez hacía 3 días, mientras se alejaba de un centro comercial junto a un hombre que coincidía con la descripción de Wilder. La autopsia mostró que había sido golpeada con una barra de hierro y estrangulada hasta su muerte. El perfil de la víctima y la brutalidad del crimen apuntaban a Wilder. Pero nada de esto lo vinculaba directamente. Si se trataba del contratista australiano, los agentes del FBI sabían que había un asesino en serie suelto. Uno que debía ser detenido antes de que asesinara de nuevo. Los agentes continuaron siguiendo el rastro del sospechoso. Una cámara de seguridad automática fotografió a Wilder en un banco de Tampa. Los registros bancarios mostraron que había retirado de sus cuentas más de $19,000.
Era una muy mala señal. Ahora su presa tenía el dinero para viajar a donde quisiera. Para el 22 de marzo de 1984, Wilder ya estaba en Texas. Allá está nuestro auto. Testigos lo vieron acercarse a Terry Walden, de 23 años, en el estacionamiento de la Universidad Lamar, en Beaumont, Texas. Walden era una esposa, madre de 2 niños y estudiante de enfermería. Soy fotógrafo. Observé mientras venía. Wilder le preguntó si quería modelar. Si quiere ganar dinero extra, debería... Pero Wilder no pudo seducir a Walden con su palabrería. Ella lo rechazó de forma amable. No tenía forma de saber que pronto lo vería de nuevo. Mientras el FBI comenzaba su cacería a nivel nacional, testigos indicaron a los investigadores que Wilder se había quedado en Beaumont, Texas, un día más. Esta vez había regresado a territorio conocido para acechar a su próxima víctima. Ellos tienen esta a 7,99. Visitó el centro comercial local buscando a alguna joven para engañarla con sus sueños glamorosos. ¿Una película o tomarse fotografía de modas? No, gracias. No, escuchen, suéltame mi tarjeta, es todo. Pero nadie sucumbió ante sus falsas promesas. Está bien, está bien. Luego de haber sido rechazado varias veces, vio un rostro familiar. Era Terry Walden. Había ido a hacer algunas compras luego de dejar a su hija de 4 años en la guardería. ¿Podrías tomar mi tarjeta y considerarlo? De nuevo Terry rechazó a Wilder. No. Estoy seguro de que podrías... No, gracias. De acuerdo. Pero esta vez, él no aceptaría un no como respuesta. Mientras abandonaba el centro comercial, Wilder la siguió a su auto. A plena luz del día, en medio de un estacionamiento muy concurrido, Wilder atacó a Walden, la golpeó dejándola inconsciente y la introdujo en su Mercury Cougar. Luego tomó sus maletas y se marchó en el auto de la víctima. Esa tarde, el esposo de Walden reportó su desaparición, luego de que no pasó a buscar a su hija en la guardería, pero para ese momento ya era muy tarde. El cuerpo de Terry Walden fue encontrado días después flotando en un canal cerca de Beaumont, Texas. La policía localizó el Chrysler de Wilder unos kilómetros más allá. Por favor, primero tomen las fotografías El equipo forense del FBI que revisó el auto descubrió cabellos y fibras que pertenecían a Teresa Ferguson, la mujer descubierta por el técnico 5 días atrás. Ahora, procedan a aspirarlo con cuidado. Esto confirmó las sospechas de los agentes. Teresa Ferguson había sido la 4ª víctima conocida de Wilder. Todo esto es lo encontrado en el piso del... McNeil y Hanlon estimaron que el asesino les llevaba al menos 2 días de ventaja. Desde la oficina de Miami ordenaron publicar boletines a nivel nacional solicitando el auto robado a Terry Walden. Cada agencia policial estatal a lo largo del camino, cada oficial estatal de carreteras sabía cuál auto estábamos buscando. Pero por desgracia, a veces resulta increíble, pues decimos, bien, está conduciendo un auto morado, pero ¿cuántos autos morados hay allá afuera? Es increíble cuántos autos morados aparecen cuando buscas autos morados. Ese fue el problema. En el momento nunca supimos qué placa estaba usando ese vehículo particular. Los teletipos del FBI no paraban de trabajar. Cada oficina en el país recibió varias páginas describiendo la apariencia física de Wilder, los perfiles de sus víctimas, dónde había sido visto por última vez y a dónde se creía que se dirigía.
La tecnología de 1984, sin embargo, no era suficiente para seguirle el paso. Había tantas pistas sobre Wilder recorriendo todo el país, y cada una de ellas llegando a todas las oficinas del FBI con información, que el sistema de teletipo del FBI fue respaldado por 48 horas, por cerca de 2 semanas, debido al volumen de información que iba y venía sobre Wilder. Esto dejó a la agencia una sola forma de rastrear a Wilder. Tendrían que seguir el macabro rastro de cadáveres que desechaba mientras huía. La siguiente víctima fue Susan Logan, de 21 años. Había sido vista por última vez en un centro comercial cerca de la ciudad de Oklahoma. Un pescador se topó con su cuerpo 2 días después de su desaparición. El lugar donde desapareció y la forma como había muerto indicaban una sola cosa: que había muerto a manos de Christopher Wilder. En este caso en particular, teníamos a un individuo que estaba secuestrando, violando, torturando y asesinando a una mujer cada día y medio. Así que existía una presión muy intensa, como era de suponer. Una tecnología lenta y un fugitivo veloz limitaban al FBI. Pero el 28 de marzo al fin tuvieron el golpe de suerte que estaban esperando. Wilder se registró en un motel en Rifle, Colorado, usando una tarjeta Visa robada. El FBI supo que él tenía la tarjeta y que la estaba usando, pero no habían podido rastrearla antes de Rifle. En esos días de 1984 no se contaba con la validación instantánea de tarjetas de crédito cuando llegabas a un hotel. Solo se corroboraban los montos que excedían los $100. En cada hotel en el que Wilder se quedó a lo largo de su ruta asesina, los cargos oscilaron entre los $50 y los $60. Quizás por puro aburrimiento, el empleado del motel decidió llamar y conformar la tarjeta de crédito esa noche, en vez de hacerlo por correo al día siguiente. En lugar de la aprobación, el empleado recibió un número telefónico para que llamara de inmediato. Una llamada muy tempranera movilizó la oficina del FBI en Denver, Colorado. Al fin, el FBI sabía dónde se encontraba el fugitivo. A tempranas horas de la mañana del 29 de marzo, 4 agentes llegaron a la habitación de Wilder, seguros de que habían acorralado al asesino. ¡FBI! ¡Orden de allanamiento! ¡Vayan! ¡FBI! No estaba allí. Con la misma rapidez con la que había respondido el FBI, Wilder los había evadido. Por alguna razón desconocida, el fugitivo había partido antes del amanecer. Era la mejor pista que la agencia había tenido y habían fallado. Una vez más, las frustradas fuerzas especiales no sabían dónde se encontraba el depredador. Temían que estuviera en uno de los muchos centros comerciales que había en un día en auto desde Rifle, Colorado. 29 de marzo de 1984. En solo 3 semanas, el contratista australiano Christopher Wilder había secuestrado a 4 mujeres y asesinado a 3 de ellas. Los agentes del FBI notaron un patrón en su campaña de violencia. El asesino se mantenía en dirección al oeste y había reducido sus cotos de caza a centros comerciales. Cheryl Bonaventura, de 18 años, había sido vista por última vez en el centro comercial Mesa de Grand Junction, Colorado. Más tarde, el FBI vincularía a Wilder con su muerte. Teníamos a un hombre que sabíamos que estaba al acecho, un hombre que sabíamos que cada día que pasaba tenía a un alma desdichada
sufriendo un miedo mortal por su vida, muriendo en condiciones de peligro extremo de una forma dolorosa. Para correr la voz, el FBI amplió la red de búsqueda. En todo el país, los agentes dieron aviso sobre el peligro a guardias de seguridad y a gerentes de centros comerciales, diciéndoles que estuvieran atentos ante el australiano. Los investigadores le hicieron llegar fotografías y volantes que fueron desplegados para alertar a los compradores. A pesar de las advertencias del FBI, una revista juvenil organizó una competencia femenina en el centro comercial Meadows de Las Vegas. Wilder se presentó, armado con su cámara. Habló con varias adolescentes durante el evento, pero pronto centró su atención en Michelle Kaufman. La joven de 17 años había conducido más de 40 kilómetros desde su hogar en Boulder City, en Nevada. Nerviosa por participar en su primer casting de modelaje, les había pedido a su familia y amigos que le permitieran ir sola. Luego de una conversación con Wilder, Kaufman se cambió de ropa y dejó el centro comercial en su compañía. Era un 1 de abril. Tan pronto las autoridades de Las Vegas alertaron al FBI sobre la desaparición de una joven de un centro comercial, los agentes respondieron. Pidieron todas las fotografías que se habían tomado en el evento de modas. De inmediato, un fotógrafo les entregó 5 rollos de película. Y cuando revelaron esas fotografías, allí estaba la chica Kaufman en el escenario con pose de modelo. ¿Y quién estaba a cerca de 6 metros de distancia, viéndola con lo que yo llamo la mirada de un maníaco homicida? No era otro sino Christopher Wilder. Tal como las demás, la joven Michelle Kaufman sufrió a manos de Wilder. La inmovilizó y amordazó con cinta adhesiva. Luego la golpeó, violó y torturó. Y podían verse incisiones en su cuerpo. Podían ser de tan solo 2 a 3 centímetros de largo. Y no eran profundas. Estaban hechas solo para que sangraran lo suficiente. Solo las hicieron para torturar, no matar, hasta que al final asesinaba a las víctimas. Era un sádico sexual despiadado. El 5 de abril, 4 días luego de la desaparición de Michelle Kaufman, el FBI ofreció una conferencia de prensa. Anunciaron la inclusión de Christopher Wilder en su conocida lista de los 10 fugitivos más buscados. Vaya, increíble, fue incluido. Pero fue bueno que lo incluyeran. Por más de 50 años, la lista ha ayudado a generar la publicidad necesaria para capturar a fugitivos violentos. Hola, Beth. El agente especial Tom Brecky trabaja como vocero nacional para el FBI. Se habían cumplido los criterios para incluir a Wilder en la lista. Representaba una amenaza para la sociedad, era en extremo peligroso. Un individuo violento cuyos delitos eran escandalosos y había escapado del área donde pensábamos que él podía estar. Por lo que era muy importante para nosotros transmitir el mensaje al público estadounidense y a los medios de comunicación de que él podía estar en cualquier parte de los Estados Unidos. Pero la inclusión de Wilder a la lista de los 10 fugitivos más buscados llegó un día tarde para Tina Marie Risico. En Lomita, California, el día previo a la conferencia de prensa, la joven de 16 años fue al centro comercial y de modas Del Amo para solicitar un trabajo de verano. La estudiante de secundaria quería ahorrar para comprar un auto. Conoció a Christopher Wilder cuando le dijo que era perfecta para una sesión fotográfica que tenía. Perfecta, que puedo darte $100 aquí mismo, si quieres. Le dio $100 en efectivo y le prometió que habría mucho más. Sí, eres la correcta. Sé que lo eres. Sí. ¿Tienes algunos minutos para comenzar? ¿Qué edad tienes? 16. ¿16? Y es que cuando te vi me dije, esta es la chica.
Wilder llevó a Tina Marie a un parque cercano. Al principio todo avanzó como si se tratase de una sesión legítima. Me encanta esta locación. Dijo que la locación tenía la luz perfecta para la cámara. Creo que puede ser aquí. Es tan encantador. Cuando comenzó la sesión, una entusiasta Tina Marie se esforzó por complacer a su fotógrafo. Eso es. Cuando Wilder le dijo que sonriera, ella lo hizo. Cuando le pidió que ladeara su cabeza, también lo hizo. Y luego todo se arruinó. Ahora, entra al auto. ¿Está bien? Él apuntó a su cabeza una Magnum 357 y le dijo que se subiera al auto. ¡Rápido, rápido! La aterrorizada joven no tuvo otra opción sino obedecer. Wilder llevó a Tina Marie Risico a un motel en San Diego. Allí, como a las otras, golpeó a su joven víctima, la ató a la cama y la violó varias veces. Wilder le cortó con su cuchillo y la electrocutó usando cables que ató a diferentes partes de su cuerpo. El nivel de crueldad dejó perplejo al agente Hanlon. Entonces te preguntas, ¿por qué alguien quisiera hacerle eso a otra persona? Aterrorizarlas tanto, causarles tanto daño, torturarlas con un cable eléctrico y luego asesinarlas como si fueran un pedazo de basura. Y esas personas saben que serán asesinadas. Es decir, llega un punto donde esa persona se da cuenta y piensa, no voy a sobrevivir a esto. Mi vida se acabó y eran mujeres jóvenes. Se identifica a sí mismo como un fotógrafo profesional, halagando la apariencia de una mujer joven e intenta... Justo cuando la vida de Tina estaba a punto de acabar, un boletín especial de noticias captó la atención de Wilder. Christopher Bernal Wilder ha sido incluido en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI. Si usted conoce... Era la conferencia de prensa del FBI. Wilder vio con horror cómo su fotografía era mostrada en aparatos de televisión por toda la nación. Los agentes federales lo declararon el fugitivo más buscado en los Estados Unidos. Lo responsabilizaron por la desaparición de 6 mujeres jóvenes. No sabían sobre la 7ª víctima que estaba en la habitación del motel con él. Tenemos que irnos rápido. Wilder entró en pánico, tomó a Tina Marie y emprendió el camino. Pero ahora que encabezaba la lista de los 10 fugitivos más buscados, Wilder estaba en la portada de cada periódico y al frente de cada telediario en el país. Era el titular de portada de cada periódico de Estados Unidos. En cada telediario, en cada programa radial, hablaban de Christopher Wilder y mostraban su fotografía diciendo su nombre, Christopher Wilder. El FBI esperaba que al divulgar el rostro de Wilder por las pantallas de televisión y los periódicos, alguien en algún lugar lo reconociera. Era la mejor oportunidad que tenían los agentes para detener a Wilder antes de que acabara con otra vida. Los 10 más buscados. En la primavera de 1984, el FBI llevó a cabo la mayor persecución de la historia por el violador y asesino Christopher Wilder. Tenían conocimiento de al menos 6 víctimas. Sospechaban que habría muchas más. Wilder había atravesado la red del FBI en Nevada mientras se dirigía hacia el este. Con él se encontraba una rehén de 16 años, Tina Marie Risico. El 10 de abril de 1984, fuera de un centro comercial en Gary, Indiana, Christopher Wilder le dijo a Risico que la dejaría escapar bajo una condición. Tenía que ayudarlo a atrapar a su próxima víctima. Durante 6 días, la adolescente había sido violada, golpeada y aterrorizada. Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa que él le pidiera.
Wilder observó que Donette Wild entraba a varias tiendas. Supuso que estaba buscando trabajo en el centro comercial. Risico le dijo a Walnut que Wilder era el gerente de una tienda y quería que llenara una solicitud de empleo en su auto. Cuando llegaron al auto, Wilder sacó su arma y forzó a Donette a subirse en él. Bien, yo creo que... Cariño, vas a venir con nosotros. Vamos, entra al auto. Entra. Da la vuelta. Da la vuelta. Partió con las dos chicas. Algunos testigos lo vieron irse. Muy bien. A una mujer joven, muy atractiva, como todas las víctimas de Wilder, se le habían llevado, la habían visto irse con un sujeto que pensaron era Christopher Wilder, de un centro comercial en el área de Indianápolis. Y entonces, cuando nos llegó esa información, supimos que... Pues ahora sabíamos que él se dirigía hacia el este. La agencia puso a todos los agentes al este de Mississippi a trabajar en el caso. A pesar de su promesa, Wilder se negó a liberar a Tina Marie. En su lugar, forzó a Risico a observar cómo él torturaba y violaba a Donette. La pesadilla continuó durante 2 días. Despierta, despierta. La mañana del 12 de abril de 1984, Tina Marie escuchó una voz familiar en las noticias. Todas nuestras energías para que Tina regrese a casa, viva, a salvo. Eso es lo que todos esperamos. Con estas palabras... En televisión nacional, la madre de Tina Marie le suplicó al secuestrador que no le hiciera daño a su hija. Señales de que su hija aún sigue viva y... Wilder entró en pánico de nuevo. Tomó a sus rehenes y huyó. Y tú, vístete, ahora. Wilder exclamó que era solo una cuestión de tiempo antes de que el FBI lo encontrara. Detuvo el auto en una zona boscosa cerca de Penn Jam, Nueva York. Quédate aquí. Le ordenó a Risico que no se moviera. Donette estaba dopada con pastillas para dormir. Aún así, él la forzó a adentrarse en el bosque. Una vez a solas, Tina Marie ponderó la oportunidad de escapar. Pero el horror de los últimos 9 días la había destrozado mentalmente. Se quedó tranquila. ¿Qué estás haciendo? Sigue caminando. Vamos, vamos. Caminando a través del bosque, Donette Wild se recuperó poco a poco hasta comprender que Wilder iba a asesinarla. Tranquila. No quería morir apuñalada. Le suplicó que en su lugar le disparara. Nos vamos. Ignorando sus súplicas, Wilder la apuñaló 2 veces en el pecho. Y la dejó allí para que muriera. Vamos. En cuanto comenzó a conducir para marcharse, el temor de que Donette Wild podría seguir viva se apoderó de él. Regresó a la escena para deshacerse de Donette de una forma más efectiva. Quédate aquí. Quédate aquí. Cuando llegó, apenas pudo creer lo que veía. Ella se había ido. Parecía increíble, pero Donette Wild había sobrevivido. Apuñalada 2 veces, sangrando en abundancia, drogada y golpeada, había logrado reunir fuerzas y escapar hacia una vía, donde un conductor la rescató. Vengo a hacerle algunas preguntas. Gracias. Gracias al testimonio de Wild, el FBI sabía que Wilder se dirigía al noreste, conduciendo aún el Mercury Cougar que le había robado a Terry Walden.
Siempre en ese auto. Pero, ¿por cuánto tiempo? Mercury Cougar. Luego que regresó y descubrió que Daunette ya no estaba allí, desde luego supo que tenía que hacer algo con ese vehículo. Necesitaba uno nuevo. Y se fue al oeste del estado de Nueva York. De nuevo se dirigió al centro comercial más cercano. Esta vez en Victor, Nueva York, donde vio un Pontiac Firebird dorado. Le dijo a Risico que se encargara de conducir el Cougar y lo siguiera donde él fuera. Ahora. Él sometió a Beth Dodge, de 33 años. Apuntándola con un arma, la forzó a sentarse en el asiento de atrás de su Firebird. Una Tina Marie, destrozada a nivel emocional, solo hizo lo que se le ordenó. Wilder condujo una media hora hacia una zona aislada. Vamos. Vamos afuera. Quiero que salgas. Por favor, Sal. no vaya a Sal de hacerme ahí. daño. Por favor, Escucha, no. Quiero que tomes la maleta blanca, tomes la cámara, colócala ahí adentro y espérame. ¿Entiendes? Lo siento. Obligó a Beth Dodge a ir hacia el bosque. Momentos más tarde, Tina Marie escuchó 2 disparos provenientes de los árboles. Dios mío. Esta vez no hubo violación ni tortura. Wilder había asesinado a Dodge tan solo por su auto. Pero tenía en mente un destino distinto para Tina Marie. A pesar del infierno que le había hecho pasar, él se había apegado a Tina Marie. Le dijo que no quería que estuviera cerca cuando llegara el fin. Llevó a Tina Marie Risico al aeropuerto de Boston y le dio dinero para un boleto hacia su hogar en Los Ángeles. Su sufrimiento había llegado a su fin. Una vez a salvo en casa, Tina Marie daría detalles a los agentes sobre la ola de asesinatos de Wilder. Ahora Wilder estaba solo, y los agentes no querían esperar hasta que otra víctima desapareciera para tener una pista sobre su paradero. Durante la búsqueda de Wilder, supimos que tenía amistades en Canadá y que había visitado ese país en amplitud. Así que sentimos que había una gran probabilidad de que se estuviese dirigiendo al este y luego al norte, hacia Canadá. Wilder condujo hacia la frontera en el Firebird de Beth Dodge. Durante 3 semanas, había evadido los mejores esfuerzos del FBI. Hasta la lista de los 10 fugitivos más buscados había fallado para lograr su captura. Los agentes McNeil y Hamlin querían detener con urgencia al asesino antes de que atacara otra vez o de que escapara de su jurisdicción. Para abril de 1984, Christopher Wilder había asesinado a 7 mujeres en Estados Unidos. Se presumía que 3 más habían fallecido y que otras 3 violadas y golpeadas habían sobrevivido. El FBI creía que estaba en New England dirigiéndose al norte. Los agentes federales dirigieron sus recursos hacia los estados ubicados en el noreste del país antes de que pudiera escaparse por la frontera canadiense. Y el FBI tenía agentes haciendo rondas, desplegando el cartel de Se Busca y ese tipo de cosas. Pero lo mejor era que teníamos a todos los policías, que eran cientos, muchos más ojos y oídos que los agentes del FBI disponibles en New England. El viernes 13 de abril de 1984, Wilder se detuvo a llenar el tanque de gasolina en el pequeño pueblo de Colebrook, New Hampshire, cerca de 19 kilómetros de la frontera canadiense. Mientras llenaba el tanque, le hizo preguntas a un empleado sobre los trámites que podría necesitar para cruzar la frontera. 2 patrulleros estatales, Wayne Fortier y Leo Jellison, divisaron el auto de Beth Dodge. A ellos, como a casi todos los departamentos de policía en el país, les habían indicado que estuvieran atentos a un Firebird y a un hombre con la descripción de Wilder.
Jellison le preguntó a Wilder si podía hablar con él. Oye, amigo, ¿puedo hablar contigo un momento? ¡Policía! ¡Aléjese del auto! Wilder corrió al Firebird y tomó su Magnum 357. Durante el forcejeo, el arma se disparó. El oficial Jellison resultó herido en el pecho. Él viviría. Pero Christopher Wilder no. La bala que hirió al oficial Jellison primero atravesó a Wilder, perforó su corazón, matándolo de forma instantánea. El reinado de terror de Wilder había terminado con una 10ª muerte, la suya. Las autoridades recuperaron los cuerpos mutilados de Cheryl Bonaventura y Michelle Kaufman meses después. Pero las 2 mujeres que habían iniciado la investigación, Rosario González y Beth Kenyon, nunca fueron encontradas. El señor y la señora Kenyon fallecieron sin conocer el paradero de su hija. ¡Ven acá! Otras víctimas y sus allegados han luchado por recuperar sus vidas destrozadas. Ven, ¿te gusta? Linda Grover también aprendió una lección escalofriante. Creo que se debe puntualizar que estas personas no siempre son demonios y que no siempre tienen tatuajes, no siempre tienen cabello largo. Con frecuencia ellos son muy elocuentes y se esconden y pueden pasar sin problemas en la sala de tu casa bebiendo vino o brandy luego de la cena. La cruda verdad es que Christopher Wilder no es el único. Estuvo en la lista de los 10 fugitivos más buscados, pero cada año hay una docena de asesinos como él que nunca alcanzan la atención nacional. Acechan nuestros centros comerciales, nuestras escuelas e iglesias en busca de víctimas. Los sueños de fama y fortuna pueden oscurecerse con rapidez. Solo mediante la conciencia pública, la incansable vigilancia y las capacidades del FBI, esperamos mantener a estos depredadores a raya.